Muy bien. Biografías de matemáticos. Iniciamos entonces. Empezamos con Henri Poincaré. Henri Poincaré, Jules, su primer nombre, nació el 29 de abril del 1854. Es un matemático francés y fue muy importante. Vamos a ver por qué. En su niñez, Poincaré tuvo o contrayó, podríamos decir, la enfermedad de difteria. Una enfermedad que hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos vacunas que nos ayudan a que la enfermedad no sea tan grave para nosotros. Pero en ese momento se podían contagiar los otros niños y también podía morir Poincaré. Entonces, tuvo, podríamos decir, la mayor parte de su infancia en su hogar y fue enseñado por su madre y algunos tutores. Esto ayudó que Poincaré desarrollara una habilidad que a veces nosotros como estudiantes no nos llevamos muy bien con ella, y es la calidad de composición. En este caso, Poincaré tenía de sobra esta cualidad. Luego de que desarrolló sus estudios, que pudo entrar a la escuela, porque sí pudo ir, entró a la universidad. Bueno, podríamos llamarlo universidad. En ese momento llamaban politécnico, o nosotros conocemos politécnico como otra cosa, pero al momento de entrar a esta universidad, en 1873, encontró un matemático que lo acogió en sus brazos, que fue Charles Hermite. Este matemático le brindó su apoyo incondicional, le brindó sus conocimientos para que Poincaré fuera excelso y excelente como Charles Hermite también lo fue. En sus primeros años de carrera, hablamos carrera en el ámbito ya de fungir como maestro o como matemático, empezó a dar clases en la Universidad de Caen. En esta universidad no duró mucho tiempo. Luego entonces pasó a la universidad que lo acogió durante casi todos sus años como maestro y matemático, que fue la Universidad de París, La Sorbona. Los aportes importantes de Poincaré. Bien, en estos se encuentran la mecánica celestial. Ya ustedes saben que todo lo que tiene que ver con celestial habla de estrellas, cúmulo de estrellas, galaxias, entre otras cosas más. Pero una parte importante fue su aporte a la teoría de la relatividad, específicamente al él interpretar la teoría de Lorentz en términos del principio de la relatividad. Esto ayudó a que sus conclusiones fueran importantes hasta el día de hoy, que lo son, para la relatividad, para la teoría de la relatividad especial. También es llamado el padre de la topología algebraica. Nosotros que hemos estado dando, que ya dimos topología, sabemos lo difícil que puede ser. Pero en esta parte tiene muchas aplicaciones, especialmente en el campo de la neurociencia. Tiene aplicaciones en la estructura cerebral y nos ha ayudado a encontrar varias de esas estructuras. Ahí la pueden ver. Pero no simplemente se quedó aquí. Poincaré desarrolló un problema de los llamados 7 problemas del milenio que hasta algunos años era imposible de resolver, imposible de demostrar. En ese mismo aspecto, pues, un matemático de nuestra era, del siglo XXI, que vive y respira el mismo aire que nosotros respiramos actualmente, llamado Grigori Perelman, fue el que dio respuesta a esta conjetura importantísima. Y al momento de dar respuesta, había $1 millón de ganancia, o de, podríamos decir, como tributo a quien resolviera esta conjetura, y él no los tomó.
pero poder decir que tuvo una idea consecutiva a la de Poincaré ya lo hace ser un matemático espléndido. Su muerte. Antes de decir o hablar de su muerte, debemos mencionar que hasta el día de hoy, Poincaré es mencionado a nivel internacional como el último matemático universal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que fue el matemático más completo hasta el día de hoy que existió en los últimos años. Eso quiere decir que todavía no ha salido un matemático o una matemática que pueda decir que conoce todos los temas de matemática como lo hizo Poincaré. Pero podemos ser, uno de nosotros puede ser. Eso sí es cierto. En 1913, Raymond Poincaré fue presidente de Francia. ¿Y quién era este señor? Primo de Poincaré, de Henri Poincaré. Y Henri Poincaré muere en 1912. Yo lo puse aquí a el primo de Henri Poincaré por el hecho de que quizás hay alguna correlación. Posiblemente la fama de su primo lo ayudó a poder ser presidente. Pero eso la historia no lo menciona. Quizás pudo ser así. La matemática es muy amplia y muy reconocida. Esa es la realidad. Pasamos entonces con Bernard Riemann. Poderosísimo este hombre. Bueno, nació el 17 de septiembre de 1826. Riemann fue criado por padres cristianos, su padre presbítero o pastor, como lo podemos conocer en estos tiempos. Él no tenía condiciones económicas para poder estudiar y también fue tutelado por su madre en estos aspectos de la enseñanza. Claro está, no con tutores pagados como los pudo tener Poincaré. Pero este señor, a pesar de todo, se expresa que no tenía muy buenas relaciones con la parte de poder corroborar con escrituras, vamos a decirlo más llano. No tenía la manera de demostrar ciertas cosas y lo fue aprendiendo en el camino. Cuando su padre tuvo la condición de poder enviarlo a estudiar, llegó a la universidad. Inmediatamente llega a la universidad, decide estudiar lo que su padre vivía o era, teología. Pero luego de una charla con un señor importantísimo también, se dio cuenta de que la matemática le gustaba más que la teología. Y ese señor a quien él vio dando una charla de matemáticas fue Frédéric Gauss. Él mismo fue su asesor de tesis doctoral. En el 1851 aprobó. Sus primeros años de carrera, sus primeras conferencias fueron en el 1854, tomando en cuenta la parte final de su tesis de doctorado, y con eso se hizo un poco famoso. Luego en la Universidad de Göttingen, desde 1857, le dieron la entrada como maestro. Primero como maestro extraordinario, que hoy podríamos decir un maestro no titular, y luego como maestro ordinario, que se puede considerar como un maestro titular. Entre los aportes está la integral de Riemann, que la conocemos como la integral definida y que también se puede expresar como el límite de sumas. Además de esto, trabajó en geometría, contribuyó a la teoría de las funciones de variable compleja, a la física matemática, a la teoría de números. Y una parte importante fue que Riemann ayudó a poder concretizar ciertos métodos, teoremas y conceptos, estos que hoy nos ayudan a poder resolver ejercicios, demostraciones y demás cosas. La hipótesis de Riemann. ¿Se acuerdan lo que mencionamos de los 7 problemas del milenio? Este es uno de ellos. La hipótesis de Riemann dice lo siguiente: la parte real de todos los ceros no triviales de la función z de Riemann
es igual a 1/2. Todavía no ha aparecido un matemático que pueda resolver este problema del milenio y llevarse a su casa el $1.000.000. Esperemos que sea uno de nosotros. Claro está. Su muerte, muy prematura, demasiado, diría yo, murió de tuberculosis en un viaje hacia Italia. Pero lo más difícil fue que murió a los 39 años de edad. Quizás nosotros podríamos continuar el legado que nos dejó Riemann en todos sus hallazgos y en sus aportes a la matemática. Y yo sé que como matemático podemos dar cada vez más. Lo dejo con mi compañero Joel Mercedes. Muchas gracias. Voy a presentar. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, Joel. Gracias. Excelente participación de mi compañero Eliezer. En el día de hoy vamos a estar hablando, sabemos que en la historia en sí, han sucedido grandes avances en el desarrollo de la matemática, pero la mayoría de sus avances se mencionan a hombres. Por hoy en día vamos a mencionar esas mujeres que, independientemente de la situación social que existía en esa sociedad, ellas aportaron al desarrollo de las matemáticas. Vamos a hablar acerca de Sophia Hermann. ¿Quién es Sophia Hermann? Bueno, nace en París, el 1 de abril de 1776. Fue una matemática física francesa. Además de eso, contribuyó bastante en el área de la matemática, como también en el área de la física. Vamos a hablar acerca de su vida. ¿Quién? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Sencillo. María, al nacer en la ciudad de Francia, en sí, en el seno de una familia, digamos, distinguida, y una familia que también tenía cierta posición social en aquel entonces. Su padre prácticamente era maestro y también tenía una posición en la Asamblea Constituyente del año 1889. Además de eso, tenía unas ciertas características esenciales o sea, una cierta posición económica en aquel entonces. Su padre se llama Ambroise Francois. Bien, algo sumamente interesante es que a la edad de 13 años, la señorita Hermann empieza a interesarse bastante por el proceso de la lectura. ¿Pero de qué? De la física. Ella se apasiona, empieza a ir a la biblioteca de su papá y empieza a leer los libros. Y se encuentra muy interesada por la lectura del libro de la física. Uno de los libros que le llamó más la atención fue el libro de Jean Baptista, aquí la fotografía de Jean Baptista, acerca de la teoría de introducción a la física en sí. Muy interesante. Además de eso, esta niña era autodidacta. ¿Cómo así? Bueno, o sea, que prácticamente aprendía sola. La tipa era... Pero, independientemente a pesar de las posiciones sociales iniciales sociales y las condiciones sociales de aquel entonces, ella se vio en la obligación de utilizar un pseudonombre. ¿Cómo así? Hacerse pasar por hombre. ¿Por qué? Porque le interesaba adquirir los conocimientos de aquella época. Y como mencioné al principio, la sociedad en sí, de aquel entonces, las oportunidades a las mujeres eran como muy limitantes en sí, muy limitantes. Las mujeres no tenían mucha participación, pero independientemente de eso, ella cogió esa oportunidad. Vamos a seguir. Bueno, ¿qué pasó? Dirán ustedes, ¿pero qué pasó aquí en la Academia Francesa de la Ciencia? Sencillo. En el año 1881, la señorita Hermann participó en dos ocasiones en la Academia Francesa de Ciencia. Pero en sí, ¿qué es la Academia Francesa de Ciencia? La Academia Francesa de Ciencia es como el premio Nobel en sí, como el premio Nobel. O sea, tú llevas tus investigaciones, tú llevas tu trabajo y como que te nombran por eso. Entonces, eso era como el auge de aquel momento. Entonces, en dos ocasiones ella llevó el trabajo y fue rechazado en dos ocasiones. Pero
Cuatro años más adelante, ella lleva su trabajo. Cuando lleva su trabajo, automáticamente es aceptada, convirtiéndose así en la primera mujer en ser aceptada en participar y ser aceptada en la Academia Francesa de Ciencias. A pesar de faltar algo. Y había otra mujer que estaba ahí, que no conozco el nombre, pero que era parte de la asamblea, pero era esposa de uno de los colegas o miembros de dicha asamblea. Dirá usted, qué raro, ¿verdad? Hasta yo lo veo raro. Pero nada, ella destacó bastante en ese proceso. Vamos a seguir. Aspectos fundamentales. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales? Bueno, sabemos que la señorita Hermann en sí, ella fue la pionera en lo que es la teoría de la elasticidad. Hizo importantes aportes, tanto lo que fue la contribución de los números enteros. Y también ella creó lo que fueron los números primos. ¿Pero qué son los números primos de Sophies? Bueno, usted sabe que es un número primo, claro está. Claro está. Por ejemplo, tenemos un número primo. Ella dijo lo siguiente: yo tengo un número primo. Entonces, si yo tengo un número primo y lo duplico, y después le sumo una unidad, ese número de ahí, si es un primo, entonces se le llama número de Sophie. Entonces, ahí fue. Además de eso, la francesa trató de demostrar el teorema de Fermat. En unas investigaciones en sí que estuve realizando, ella en sí no demostró concretamente el teorema, no lo demostró, pero algo, muchos dirán, fracasó, no fracasó, porque cada uno de los procedimientos que ella hizo para llegar o tratar de demostrar ese teorema fueron tan importantes en el desarrollo de la matemática que hoy en día. Vamos a seguir. Otras contribuciones. Una de las mayores contribuciones de Hermann fue una demostración matemática que decía lo siguiente: bueno, yo tengo dos variables x y y enteros. Ahora bien, si yo tengo x elevado a la quinta más y elevado a la quinta igual a un z elevado a la quinta, entonces al menos uno de ellos, x y y, es divisible entre 5. Además de eso, ese fue uno de las demostraciones realizadas por la señorita Hermann. También en el desarrollo de su carrera matemática se creó lo que fueron las identidades de Sophie de Hermann, que eso se trabaja en la red de matemática. Ay, se nos fue. Pero no se preocupe, ella falleció el 27 de julio a la edad de 55 años. Pero independientemente, ella padeció de cáncer de mama, en ese entonces padeció de cáncer de mama. Algo sumamente importante de ella, que ella no se casó. Al no casarse en sí, ella se dedicó toda su vida al desarrollo, al pensamiento matemático, a estudiar independientemente de la sociedad. Hoy en día, la asamblea en sí, la Asamblea Francesa de Ciencias, da el premio Nobel de Sophie. Muchas gracias, y yo espero que vamos a dejarla con mi colega y compañera Leslie Frías. Muchas gracias, Joel. Mi nombre es Leslie Frías y al igual que mis compañeros les estaré exponiendo la historia de dos matemáticas famosas del pasado. Estas son, denme un segundo mientras comparto, les quiero hablar sobre Mary Somerville, quien era conocida como la reina de las ciencias del siglo XIX. Nació en Escocia en 1780. A la edad de 10 años, su padre le envía a un internado de señoritas, pues la consideraba una niña rebelde. Sin embargo, es justamente allí donde ella aprende a leer y uno de sus maestros se da cuenta del talento innato que tenía Mary para las matemáticas al escucharla hablar sobre el libro de los elementos de Euclides. A partir de este momento, el interés de Mary por la matemática empezó a aumentar. Y de hecho, ella escuchaba a escondidas el profesor de su hermano mientras éste le impartía lecciones de matemática. Y además, resolvía problemas matemáticos como pasatiempo. Su padre, al igual que Sophie, se oponía a que ella aprendiera matemática, ya que en ese entonces se consideraba que el conocimiento de las matemáticas podía deteriorar la salud de la mujer. Es decir, una mujer inteligente era sinónimo de una mujer loca. Sin embargo, esto no fue impedimento para
para Mary Somerville. De hecho, se casa por segunda ocasión en el 1812 con su primo. Y este señor apoyaba a Mary en los estudios de ella. Y de hecho, él le prestó su nombre para que ella pudiera recibir cartas de científicos famosos del pasado. Y en estas cartas, ellos hasta le pedían ayuda a Mary para poder resolver algunas de las dudas que tenían. Además, dado que ella era mujer y no podía entrar a ciertos centros de estudios superiores, él copiaba a mano los documentos que le fueran de utilidad a Mary para que ella pudiera utilizarlos. Finalmente, a la edad de 92 años, fallece en el 1872. Sin embargo, es interesante que antes de morir ella mencionaba que su memoria para los acontecimientos cotidianos era muy débil, pero eso no sucedía para las matemáticas, pues ella era capaz de leer libros matemáticos aún en esa edad y de resolver los problemas. El principal aporte que Mary Snow dejó fue La máquina celeste. Esto fue un libro que en el 1827 se le pide traducir a Mary. En él se estudiaba el sistema solar utilizando las leyes de Newton, pero Mary hizo mucho más que traducirlo. En él realiza un compendio de desarrollo matemático y de las ideas fundamentales de la física. Y lo hizo de forma tan sencilla que hasta personas que no eran expertas pudieron llegar a entender la obra de Laplace. En el preámbulo incluyó una síntesis de todas las matemáticas necesarias para entender la obra. Y de hecho, solo con razonamientos deductivos, ella fue capaz de darse cuenta de que existía otro planeta que estaba alterando la órbita de Urano. Y es por esto que tiempo después se descubre al planeta Neptuno. Además, entre los aportes de Mary está La conexión de las ciencias físicas, que es un libro donde se habla el funcionamiento de las fuerzas que mueven el universo. Allí ella interpretó tratados matemáticos existentes bajo un lenguaje sencillo, pero sin perder el rigor científico que les caracterizaba. Sin embargo, yo creo que el mayor logro que tuvo Mary fue que se ganó el respeto de sus contemporáneos. Es decir, en un mundo que se pensaba que solamente era de hombres, ella fue capaz de que los mismos hombres reconocieran que, como diría Joel, ella era dura. De hecho, ellos a su muerte la reconocen como la reina de las ciencias del siglo XIX. En segundo lugar, le quisiera hablar sobre Ada Lovelace, quien era conocida como la encantadora de números. Ella nació en el 1815, era hija de un poeta y un aristócrata. Era una persona autodidacta, igual que Sophie, original y intuitiva. De hecho, a la edad de 14 años ya había estudiado matemáticas, astronomía, latín y música. Y su madre, al ver el talento que tenía su hija, le proporcionó estudio de geometría, álgebra y astronomía. Y de hecho le permitió estudiar con Lord Morgan, que fue el creador de las leyes de Morgan, y Mary Somerville, nada más y nada menos que la reina de las ciencias del siglo XIX. A la edad de 18 años, Ada conoció la máquina diferencial de Charles Babbage. Ella quedó tan fascinada por lo que esta máquina podía llegar a ser que se volcó en el estudio de las diferencias finitas, que eran la base matemática del invento diferencial. Se casa en el 1835 y la condesa de Lovelace muere el 27 de noviembre de 1852, más no su legado. ¿Por qué razón? Bueno, si estuvieron escuchando atentamente mientras hablaba, recordarán que ella le interesaba el diseño diferencial de Charles Babbage. Así que decide traducir en el 1443 un informe donde se resumían los temas que había tratado Babbage en una conferencia. Cuando Charles Babbage se da cuenta de dicha traducción, le dice que le dé su toque, el toque femenino que toda mujer sabe dar. Y ella introduce 7 notas. Las notas de Ada contenían un lenguaje de programación con la finalidad de aplicarlo a la máquina analítica y podía solucionar los errores cometidos por Babbage. Esta máquina distinguía lo que era, estas notas distinguían lo que era la máquina diferencial, que eso era capaz de hacer
polinomios de segundo grado de la máquina analítica, que ya sí es capaz de hacer operaciones repetitivas del cálculo matemático, incorpora procesos y elementos de programación elementales. De hecho, podemos decir que Ada fue capaz de ver el futuro, porque aunque es cierto que no contaba con la maquinaria necesaria para realizar el invento que ella estaba pensando, sin embargo, lo que ella pensaba es justamente el antecesor de los ordenadores. Es decir, si ustedes me están escuchando ahora mismo a través de su computadora, deben darles gracias a Ada, pues más tarde, cuando Alan Turing y Björn Newell desarrollaron los ordenadores como nosotros lo conocemos, utilizaron para ello el trabajo de Ada. Además, es conocida como la primera programadora de la historia, ya que ella desarrolló un software informático que se usa en la actualidad y descubrió el concepto de bucle y su rutina, que es un elemento de programación básico que se utiliza para efectuar repeticiones en un conjunto de instrucciones. Y de hecho, hoy en día hay un software que lleva su nombre y se utiliza en entornos que requieren alta seguridad. No sé ustedes, pero escuchar de estas dos mujeres me ha motivado bastante y me enseña que uno siempre tiene que seguir esforzándose por sus estudios, porque quién sabe si tal vez entre nosotros, entre los que nos están escuchando, está el próximo rey o el mago de los números o la próxima rey o reina de las ciencias del siglo XXI. Gracias. Muchas gracias a ustedes tres, Leslie, Joely y Eliezer. Muy chévere la presentación. Si alguien quiere, hay tiempo todavía para que alguien quiera hacer una pregunta o añadir algo más del público. Qué chulo, wow. Bueno, yo quería añadir de que sí, hay mucha gente que ha colaborado para nuestra tranquilidad ahora de usar una computadora, vernos de lejos. Y yo le insisto a usted, siempre he insistido que hay que aprender programación, siempre lo he dicho. Y soy muy fastidioso en esas cosas, ¿no? Bueno, chicos, ya son las 3:30, estas eran hasta las 3:30. Muchas gracias por su atención. Yo veo que están casi todos allí. Merecíamos mucho más personajes, dicen por allí. Claro. Hay muchas más mujeres allí en la historia de las ciencias, de la matemática. Sí, muchísimas. Hay muchas. Las mujeres con falla. Ok, los que no han completado su asistencia, allí está un link para que por favor lo hagan, que no esté allí.